Gobierna la capital federal hace 14 años y su último triunfo político fue la obtención de la presidencia de la nación. En poco tiempo, cosechó éxitos que no todos los espacios nuevos consiguen y sigue vigente mientras otros directamente no existen. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cómo entienden la política? ¿Qué supieron leer y qué no de la sociedad? Hoy les presentamos El PRO, una empresa política. Y bueno, fundamentalmente tener la posibilidad de sostener un diálogo estos 3 próximos años, con la esperanza de que también para el 2015 tengamos un 6-7-8 cuando Cristina le entregue la banda presidencial a Mauricio Macri. Bueno, muchísimas gracias. Pasó el aviso. Toda expectativa es legítima. Bueno, de verdad, Sergio Berman, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, en serio, estuvo muy lindo tenerlos a los dos. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Propuesta Republicana tiene ya varias medallas colgadas en su trayectoria desde el año 2005. No solo gobernó el país, sino que mediante la coalición de Cambiemos gobernó la provincia de Buenos Aires, varias gobernaciones de Argentina y la ciudad de Buenos Aires de forma ininterrumpida un montón de años. Como mínimo ya vamos a 14 años. Digo, no es un sector más de este importante espectro, este escenario político que tiene la Argentina, sino que ha marcado una era, para bien o para mal. Eso lo vamos a desglosar, sobre todo porque tiene una lógica totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. No estamos acostumbrados a ver una lógica más vinculada a lo empresarial. Podríamos hasta decir que Mauricio Macri es el CEO del PRO, y hay un montón de conceptos que se chocan y que incluso si lo trasladamos a lo ideológico tienen mucho que ver. Este es el episodio dedicado al PRO en No hablen de política. Mi nombre es Alexis Grierson. Estamos junto a Leandro Lora y a Yamila Palma, quien nos dio una mano enorme en la edición. Le mandamos un beso grande. Todavía se está recuperando de todo este contexto tan adverso que tenemos, y obviamente le deseamos lo mejor y que rápidamente puedan escuchar su voz. Si lo estás haciendo, obviamente estás en Spotify, en YouTube, y también lo puedes hacer en Radio Universidad. Pero antes lo quiero saludar a Leo. ¿Cómo estás? Ale, ¿cómo estás? A la distancia, y Yami también, un saludo grande a la distancia. Estamos todos a la distancia. Bueno, con muchas ganas de charlar, de conversar sobre este tema que me parece bastante interesante, sobre todo porque se emerge de alguna manera en un plano de la historia política argentina que a mi criterio me parece que es importante. Importante no porque yo simpatice con el PRO, sino porque me parece que está escribiendo un capítulo importante este espacio político, ¿no? Un poco, si hacemos un repaso histórico en las tradiciones políticas partidarias, ¿no?, de la República Argentina, ya entrado el siglo XXI, bueno, la política también cambió y los espacios de referencia también cambiaron, las lógicas de organización política están cambiando, ¿no? Siempre que hablamos de, entre comillas, destrucción, ¿no?, de los partidos políticos como espacio de agrupamiento de las voluntades políticas según ciertos proyectos, programas nacionales y demás, bueno, eso ya no existe, entramos en una lógica frentista, pero también entramos en otra lógica de los modos incluso de dar las discusiones y de la organización de las referencias políticas, y el PRO aparece ahí, ¿no? Ya desde el 2005, ¿no?, si mal no tengo la fecha de creación de Propuesta Republicana, como es su nombre completo, PRO, y desde allí hasta hoy sigue vigente. Eso es lo interesante, ¿no? Porque sigue vigente. No está tal vez acostumbrado a partidos o espacios políticos que se crean y se desarman a las 2 elecciones, y sin embargo este no, sigue vigente, sigue gobernando la capital federal desde hace años. El último triunfo importante que tuvo fue la gobernación del país, y hoy sigue dando batalla como el principal espacio opositor en la Argentina. Con Me varios, parece que no es menor. Con varios bemoles. Me parece que es interesante porque es como la némesis del Frente para la Victoria, ¿no?
en sus diversas aristas, desde Frente para la Victoria, pasando por Unidad Ciudadana y llegando al Frente de Todos. También es la forma de explicar cómo se ha dado este bipartidismo en Argentina, esta polarización, como le llaman muchos, porque justamente para que haya dos polos opuestos tiene que haber uno que le haga némesis al otro, y el PRO ha llegado un poco a romper con una lógica de mayor variedad, ¿no? Sobre todo después de lo que pasó con el estallido social del 2001, la crisis económica, donde se rompe un poco la política, y es donde arranca una nueva rueda donde se generó un bipartidismo rápidamente. Pero volviendo al tema del PRO, digo, es muy interesante porque partimos de una lógica bastante interesante, que es que el PRO tiene dueño, ¿no? El PRO tiene alguien que encabeza el partido, independientemente de quién sea el presidente del partido, ¿no? Ha habido varios dirigentes siendo presidente del partido, hoy lo es Patricia Bullrich, quizá una de las figuras más interesantes que tiene el PRO para ofrecer de cara a la sociedad, pero el líder o el dueño, yo me atrevo a decir el dueño del PRO, es Mauricio Macri. Mauricio Macri, hoy expresidente, ex jefe de gobierno de la ciudad, la gobernó durante 8 años y de ahí dio el salto a la presidencia. Digo, es un nombre importante para bien y para mal en la historia argentina, sobre todo, digo, uno dice para bien porque lideró el país, llegó a la presidencia de la nación, para mal porque a mi entender la gestión fue de lo peor, incluso digo, comparable con las crisis más grandes que tuvo la Argentina en el regreso a la democracia, pero no deja de ser un hombre importante para la historia argentina, porque fue presidente y porque además generó, digo, una llegada de un empresario a la política con una lógica de un partido de forma empresarial. Digo, él es el dueño, ha generado como una lógica de armonía para adentro, a pesar de sus ruidos, todos siguen adentro del partido, nadie se ha ido del PRO, salvo los aliados de gobierno, pero dentro del PRO siguen todos, digo, con la misma lógica ideológica, con el mismo pensamiento, algunos más moderados que otros, algunos juegan a la moderación, otros van más al frente, depende de los perfiles, pero si hay algo que hoy, 18 de abril del 2021, no hay ninguna duda, es que Mauricio Macri es el dueño del partido y no está en cuestión. Y ese es uno de los datos más interesantes. Nadie discute que Mauricio Macri deje de ser el dueño del PRO. Vos sabés que, bueno, a mí una de las cosas que me gusta de esta teoría, si se quiere, que vos venís a proponernos, es la idea polémica o llamativa de pensar al PRO como una empresa, ¿no? Digo, no lo decís estrictamente así, pero sí decís que tiene un dueño. Por lo tanto, si tiene un dueño, de ahí llevarlo a que el PRO es una empresa que tiene un dueño y tiene un montón de empleados y empleadas, ¿no? Que esto es una discusión bastante, o un ejemplo tal vez un poco interesante en pensarlo con cuáles son las prácticas que tienen otros espacios políticos, ¿no? Uno imagina que si hay diferencias adentro de ese espacio, como ocurre en otros lugares, la chance de separarse e ir por otro lado existiría. Bueno, no es algo que ocurra dentro del PRO, es como, bueno, yo tengo a mi jefe, no me gusta mi jefe, pero no me voy a crear mi propia empresa. Prefiero seguir trabajando acá, que estoy relativamente con cierta comodidad, me siento cómodo acá, en este espacio. Lo otro que me gusta es que, como empresa política, ¿no? Pero sobre todo así, reteniendo la idea de empresa, es que uno puede agarrar eso y darlo vuelta y decir la política como negocio. Porque ¿cuál es el objetivo de una empresa? Hacer negocios. No estoy diciendo nada absolutamente malo en relación a cualquier emprendimiento, pyme, negocio, comercio. Pero la política como negocio ya marca cuál es la visión y explica un poco cuál es, entiendo, el rumbo de cómo entiende la política el PRO. Y acá hay mucho de sentido común también. Me parece que el PRO es un espacio político que opera y trabaja mucho con el sentido común. Tan empresarial es que quien trae gráficamente o de manera visible tan potente la idea del marketing político, ¿no? Es el PRO. Y es
muy llamativo todos estos elementos. La idea de un espacio político que podríamos decir que tiene un dueño, que se comporta como una empresa, que de la política hace un marketing, que de la política hace negocios, es claramente una empresa en su lógica de funcionamiento privado. Y perdón, ¿no? Sin ir más lejos. Y su dueño es un empresario del mundo real, no solo del mundo de la política. Sí, a ver, y podremos no estar de acuerdo con la ideología de Mauricio Macri, pero no, esto no le quita que haya sido un empresario muy exitoso, ¿no? Digo, Como empresa política es muy exitosa. Esto es lo rico, digamos, de poder empezar a desarmarlo. Es exitosa porque, por ejemplo, gobierna la capital federal desde hace 14 años. Hace 14 años que el mismo espacio político gobierna la ciudad capital del país. Esto es una realidad. Y no pareciera incluso haber perspectivas de que eso se modifique, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una cosa que ya se ha dicho muchísimo en relación a cuando se cuestionan gobernadores o ¿no? Que hay provincias que son gobernadas por un mismo espacio político durante mucho tiempo, una misma persona, esa que es lo mismo. Pero digo esto de pensar, porque viste que nosotros fuera de micrófono, Ale, hablábamos de la política tradicional o no se comporta como la política tradicional, y a mí me parece que eso que no podemos explicar del resto, otros espacios políticos son la política tradicional y el PRO vendría a ser como otra cosa, me parece que puede explicar desde esta mirada empresarial. La política como negocio es, vuelvo, insisto, son las visiones en relación al sentido de comunidad, como la discusión que estamos viviendo hoy en la Argentina. Hoy en la Argentina que hay una nueva grieta, ¿no? Una grieta entre nos cuidamos como comunidad o apelamos al sentido común, ¿no? En la sensación de que yo creo que la discusión la reta Alberto Fernández por las escuelas sí y escuelas no abiertas y demás, es una pelea del sentido común. Es como que se está discutiendo y se está disputando en base al sentido común, no al sentido de comunidad, sino al sentido común. ¿Cuál es el sentido común? ¿Y qué es lo que bancan para yo bancar y obtener los votos en un año electoral en relación a eso? Ese sentido común, que es el mismo que era marketineramente en las publicidades de cualquier producto que vas a comprar, lo que opera ahí es el sentido común. Cuando vos miras una publicidad, ¿qué consumís? El sentido común, ni siquiera el producto. Estás comprando todo lo que te venden alrededor del producto, ¿no? Te vas a comprar una Coca-Cola, que gracias a que la acabo de mencionar, nos van a ingresar dinero. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Sí, habría que hacerlo. La familia, ¿no? Eso, hay valores constituidos detrás de los productos. Bueno, acá lo mismo, se vende el sentido común. Se opera en el sentido común, se trabaja en pos del sentido común, de lo que pinte, porque es lo que más garpa, por así decirlo, y en función de eso obtengo resultados electorales políticos que a mí me permiten hacer negocios. Y cuando lo digo de hacer negocios, al margen de cuestiones judiciales, corrupción y demás, en el plano de la política, es en el plano del mundo y el sector al que se representa, el sector empresarial, el capital privado, ¿no? Es esa lógica que encuentra la representación política en un espacio político empresarial, con lógica empresarial, con comportamiento empresarial, con dueño empresario, con empleados y empleadas, y con una campaña marketinera que contrata buenos publicistas cada vez, no solo que tiene que entrar en campaña electoral, sino que tiene que hacer cualquier tipo de anuncio. Es claramente una empresa política. Y ahí es donde empezamos a abrir el juego y a plantear algunas preguntas. Digo, ¿es correcto que en el escenario político argentino haya un partido que implique esta lógica? Digo, si le va bien, ¿por qué no hay otros espacios que imiten ese comportamiento a sabiendas de que les puede ir bien? Digo, ¿por qué aún adentro del mismo PRO hay toda una lógica de resistencia, más vinculado a lo político tradicional, que no le termina de romper la lógica? Por ejemplo, un Rodríguez Larreta con intenciones de ser presidente, una María Eugenia Vidal que tiene intenciones de ser presidenta, digo, aún por sobre la voluntad del dueño, que el dueño, como ha dejado en claro ya un par de veces, tiene intenciones también de volver a este segundo tiempo gobernando la Argentina. Y me parece muy interesante porque es el único partido que maneja esa lógica. Ahora, ¿por qué, si es el único partido que maneja esa lógica, tiene 16 años y ya gobernó la Argentina, gobernó la provincia de Buenos Aires y gobierna Capital Federal hace un montón de años,
no hay otros sectores que lo imiten. Esa quizás es la gran pregunta a desglosar y ese es quizás el gran debate que tenemos de aquí en adelante. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Las respuestas pueden ser varias, ¿no? De lo que veníamos planteando hasta hace un ratito. Yo tengo una pequeña respuesta ensayada en torno a por qué los demás sectores políticos no imitan un comportamiento exitoso dentro de la política, y es que lo imitan parcialmente. Digo, el marketing político ha llegado a la política en general, no importa el sector que sea, desde la mismísima izquierda hasta la extrema derecha. Digo, el marketing político ya abarca todos los sectores. Pero me parece que la clave está en el objetivo que tiene el PRO, ¿no? Y el objetivo que tienen otros sectores más vinculados a la política tradicional. Digo, no sabemos, esto lo vamos a aclarar ya de entrada con Leo, si el término política tradicional le cabe a lo que estamos afirmando, pero estamos hablando no le cabe. Ya te digo que no le cabe. Estamos mencionando política tradicional como una forma de hacer política como todos la conocemos históricamente, ¿no? Y yo creo que el objetivo de esta política, que no es la empresarial, tiene que ver con una herramienta para transformar la realidad, para ayudar al otro, para acompañarlo y para que haya, para que las personas que viven en el territorio delimitado, en este caso la Argentina, vivan mejor, ¿no? El PRO tiene algo de eso, pero suena más a eslogan que a hechos de la realidad. ¿Por qué? Digo, y me parece que esto se ampara con un ejemplo muy claro. No hay ninguna duda, y esto yo me hago cargo de lo que voy a decir, de que el PRO es demoledor en campaña. Es demoledor. Para muestra sobran varios botones, no uno solo, varios. La ciudad gobernada hace, como bien decíamos, 14 años y va a ir para 16, porque de Larreta todavía le quedan 2 años más de gobierno. Mauricio Macri llegando a la presidencia con Cambiemos, con una apuesta política estratégica, pero además con muchas promesas, reteniendo el cetro de ganar elecciones en 2017, y como ya lo dijimos en episodios anteriores, pierde en 2019 por una mala gestión, ¿no? Esto de tener eslogan que no se pueden ejecutar porque no es la intencionalidad final de una empresa política, perdiendo en 2019, pero re interesante, ¿no? Lo del marketing. 3 eslogans que no cumplió ninguno. Claro, y en 2019 perdiendo, pero dejando un buen papel. Digo, si uno ve la foto de agosto, que era un cachetazo descomunal a las gestiones tanto de la provincia de Buenos Aires como la del país, a la foto de octubre, que es perder dignamente y en levantada, incluso muchos, yo lo sostengo, si la campaña duraba 2 semanas más, había balotaje. Digo, esta levantada inusitada de Juntos por el Cambio en los últimos 2 meses de campaña fue impresionante. Te muestra de que cuando el PRO está en campaña es demoledor. ¿Pero por qué? Porque ahí hay mucho marketing político, porque hay mucho eslogan, hay mucha muestra de ideales, pero a la hora de gestionar falla. ¿Por qué? Porque obviamente un eslogan o la venta de un producto, después cuando esos que te venden en Sprayet, ¿viste? Esos que son mágicos, vos los ves y decís, no puede ser esto tiene que andar. Los comprás y fracasan, es porque justamente supieron vender muy bien el producto, pero es un producto que no funciona porque no hay compatibilidad entre la gestión de un Estado y la gestión de una empresa, ¿no? Y ahí yo creo que aparece la razón por la cual la política tradicional, incluso adentro mismo del PRO, hace resistencia contra esa lógica, que funciona, no lo vamos a negar, es muy exitosa, pero a la larga y a los fines que uno persigue sobre cómo percibe la política, no es la mejor forma. Y por eso la rechaza.
Yo no estoy de acuerdo con eso que vos decís. O sea, uy, ya estamos en abril, tenemos que empezar a tener contrapuntos. No, no estoy de acuerdo en su totalidad, pero el ejemplo se cae cuando yo te posiciono a la capital federal hace 14 años que gobierno. Entonces vos me decís, después no es exitoso mientras gobiernan, perdón, hace 14 años que gobiernan la capital federal. O sea, y no me quiero poner en juicios individuales de uno pensar, sin ser porteño además, si votan mal, votan bien, o gobiernan mal, o gobiernan bien, o qué. Lo que te voy a decir es que esta frase no es muy común, pero el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el pueblo y ciudad de Buenos Aires, como que a veces no estamos muy acostumbrados a escucharla, pero incluso lo voy a tomar como ejemplo de por qué no estoy de acuerdo con esto que vos decís. Pero el pueblo de la ciudad de Buenos Aires vota al PRO hace 14 años para que siga gobernando. ¿Les gusta que gobiernen? ¿Les parece que gobiernan evidentemente bien o que son mejores que las otras propuestas que están? La pregunta es ¿por qué? Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo entre la política, gobernar el Estado no se gobierna como una empresa. Eso yo creo que está bueno como ejemplo por ahí gráfico, pero a mí me parece que la discusión pasa por otro lado, que tiene que ver con los comportamientos sociales, con cómo se comporta el conjunto social para percibir, recibir, internalizar, construir sus propias expectativas en relación e incluso definir qué es la política para esas personas bajo la época, el contexto, el lugar, el momento en el que estamos viviendo. Y eso, particularmente, para la ciudad capital, para la capital federal, daría la sensación de que es compatible con lo que le ofrece el PRO. El PRO no habla de la comunidad organizada, y con esto yo soy insistente porque me parece que no es política tradicional, sino es esto, es cómo entiendo la política como la comunidad organizada o la política como la posibilidad de que te desarrolles individualmente haciendo negocios. Ajá. ¿Qué entiende en general el porteño y qué entiende en general otros sectores de la sociedad con otros comportamientos, con otras tradiciones, con otras vivencias, ¿no? ¿Cómo recepcionan qué es la política y el que viene y se me propone? Digo, porque arranca en la capital federal, con que la capital federal tiene otros comportamientos, otras lógicas, otras inquietudes. Las inquietudes de la capital federal eran salir a correr en el medio de la pandemia el año pasado para un sector importante, y Larreta lo atendió a ese problema. Ahora, yo no vi que existiese el problema de salir a correr en Tilcara, por ponerte un ejemplo. Es otra idiosincrasia, es otro lógico, es otro comportamiento, y el PRO lo sabe leer muy bien. Perdón. Y tiene tanto peso la capital federal, no solo en materia de que es masivo, sino que es el centro neurálgico de donde llegan un montón de cosas de afuera al país, o se construyen en el propio país, nada la cantidad de gente que hay, la concentración de medios de comunicación y demás, que irradia y que además convence. Sí, yo casualmente te iba a decir, bueno, Mauricio Macri pasó de la jefatura de gobierno a la presidencia sin escala, ¿no? Digo, eso da cuenta, y hoy, independientemente de lo que pueda llegar a pasar, y algún día de estos, en los próximos, le vamos a dedicar un episodio de Horacio Rodríguez Larreta, hoy pareciera que Larreta también tiene proyección de un mismo destino, por lo menos en la intención. Después veremos qué pasa. Yo coincido, y me gustaría agregar a esto que también el PRO es como juega de local, es como Boca en la Bombonera el PRO en Capital, ¿no? Como River en el Monumental, digo, son locales, es como el reflejo de lo que realmente representan proyectado a todo un país, ¿no? Han sabido interpretar perfectamente el pensamiento del porteño y lo llevan al plano del éxito, ¿no? Y ese plano del éxito justamente fue lo que le sirvió para, entre comillas, vender de aquí a todo el país, digamos, expandirlo a todo el país. Y hubo un acompañamiento muy importante. Además, digo, también no hay que no hay que minimizar esto como una lógica empresarial, pero ha conseguido aliados muy importantes como el radicalismo, que tenía una fuerte estructura, sobre todo en 2015, y esa estructura le ayudó, por ejemplo, a Vidal a que sea gobernador, ¿no? Es muy interesante ver cómo
las lógicas empresariales de buscar aliados, de buscar estructuras, de buscar dar el golpe perfecto y además con una muy buena campaña de marketing, como un resultado final de algo exitoso, ¿no? Hoy podemos decir que el PRO es exitoso. El PRO es exitoso en tanto y en cuanto lo miremos desde el lado de la venta y desde el lado de la campaña. Ahora, el PRO gestionando, salvo en Capital Federal, podemos poner la excepción, ha sido malo. Digo, ha sido muy malo. La gestión de Vidal puede quedar como una cosa, digo, a mi forma de ver no fue buena. No fue mala como la de Macri, pero no fue buena tampoco. Pero, digo, quedó esa sensación de que, bueno, Vidal puede tener otra oportunidad, se encontró con un Kicillof mucho más firme, con una necesidad de cambiar la figura, que Macri la llevó a irse. Bueno, un montón de cuestiones que no van al caso, pero siempre, digo, después de perder la gobernación de la provincia de Buenos Aires, vendieron, cuando gana Cambiemos y gana Vidal, vendieron como el fin del peronismo gestionando la provincia de Buenos Aires después de no sé cuántos años, y duró 4 nada más. Algo falla, algo falló ahí, ¿no? Y digo, justamente es como, bueno, hay que darle otra oportunidad, bueno, vamos a ver, bueno, y no deja de ser una figura importante. Hoy la triada, o la cuaterna, vamos a decirle, está entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Y Mauricio Macri arriba de los tres. Es como que es el CEO y los gerentes, por decirlo de alguna forma. Vos hoy hablabas de por qué nadie los copia, ¿no? Porque, y bueno, es que esto también me parece interesante. No, algunos pueden llegar a intentar copiarlos, lo que pasa que son el poder, o sea, el PRO forma parte del poder, y esto es real. Cuando decimos que es una empresa, forma parte, es una empresa más de la cantidad de empresas que existen en el país. Gobiernan, son parte de ese círculo rojo del que hablaban, ¿no? Eso es lo interesante de pensarlo como empresa, donde decís, bueno, es un partido que está dentro del círculo rojo, donde sus integrantes discuten de igual a igual con la gente del círculo. Discuten, no, se ponen de acuerdo, piensan lo mismo que el círculo rojo, que es el círculo empresarial de poder hegemónico en la Argentina. Es la expresión para jugar en la escena de la política tradicional, que el poder encontró un espacio político que pueda representar a ese sector que es el más poderoso de la Argentina. Pero como necesitan o no, les resulta más fácil, si tienen un espacio político que los represente, está ahí, representado. ¿Y cómo ganan los votos populares? Con el sentido común, con el sentido de estas ideas más individualistas, que se facilita que ese mensaje llegue cuando el contexto en el cual vivís te lo habilita, en un mundo hoy virtualizado, digitalizado, individualizado cada vez más. La discusión individual cala mucho más hondo que una discusión colectiva. Entonces ahí es donde va lo de lo tradicional. Quería recordar una cosa nomás de Prat Guy, cuando dijo: cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa de dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes con un currículum prácticamente desconocido. Dijo el chabón: no vaya a ser cosa que en el 2020 estemos hablando de un fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. ¿Cuál sería el problema que venga alguien de Santiago del Estero? Esa mirada porteñocéntrica, individualista, no colectiva, no común, ni siquiera de sentido nacional en ámbito territorial, es la que expresa como sentido común y de manera marketinera el PRO. Y así empieza su andanza exitosa. En un mundo que constituye una sociedad cada vez que empatiza más con este tipo de discursos, porque empieza a desarmarse el sentido colectivo de comunidad, este tipo de espacios políticos empieza a ser exitoso. Así como podemos prestarle con mucha atención a los libertarios, que hoy no son el PRO, pero ojo, si no te gustan, yo te diría ojo, y si te gustan, bueno, estás de suerte, claro. ¿Entendés? Y ojo, para los que sí tienen en sus espacios políticos, filosóficos, de discusión, la idea de la colectividad, de la cuestión de la comunidad organizada, y además prácticamente estoy hablando del peronismo, ¿no? Ojo, que no comprendan que las transformaciones de la sociedad tienen también sus implicancias en las elecciones políticas que después hacen y sobre todo en las ofertas, ya que estamos hablando de productos mercantiles, en las ofertas políticas que aparecen en la góndola, en este supermercado que es la patria.
Que ojalá, si hay inflación, ni eso. Ni eso. Y está cara la política, está cara. Les agradecemos, como siempre, habernos acompañado en este episodio que ha sido de interesante construcción y de interesante debate. Obviamente, te esperamos en las redes sociales para que opines y para que nos cuentes cómo ves justamente el PRO y todos los temas anteriores. Hemos hablado ya de varios temas. Esta temporada avanza a paso firme. Insistimos en el abrazo a Yami Palma, que hoy está presente en la edición del podcast mientras se está recuperando, así que le mandamos un abrazo grande y esperamos que pronto esté otra vez firmes junto al pueblo, como nosotros solemos hacerlo en este podcast que hemos denominado No hablen de política y que ha llegado a su fin. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablenDePoli en Twitter.